Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia del día de hoy. A nombre de Canaco La Paz, les agradecemos que nos acompañen. También agradecemos a Aspel, a Sigo Aspel, por apoyarnos con este tema que tenemos programado. Y le damos la bienvenida a la licenciada en Contaduría Pública, Berta Adriana Ruiz Escobar. Ella es distribuidora de Aspel en el estado de Sonora, contadora egresada de 1991 por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 30 años de experiencia en reclutamiento y selección de personal y administración de nóminas. Ella es propietaria de una empresa de limpieza con más de 100 empleados. Le agradecemos mucho a la contadora Berta Adriana por apoyarnos a llevar a cabo este tema para las empresas de La Paz y de otros estados que nos acompañan. Muchas gracias, contadora. Le dejo la palabra. Muchísimas gracias por la presentación. Y hablabas de 30 años de experiencia. La verdad es que sí, todos los momentos tan difíciles que hemos pasado con la empresa, pues son los que más representan en cualquiera de las actividades que tenemos nosotros los contadores, porque en la escuela aprendemos mucho en la teoría, pero realmente la práctica es la que puede ayudarnos a solucionar problemas. Y efectivamente nosotros somos una empresa de limpieza con reclutamiento de personal, lo que nos ha permitido conocer los diferentes cambios que ha habido en la legislación recientemente y la manera más fácil o más sana para una relación laboral. Y en este momento no estamos hablando del inicio de la relación laboral, pero obviamente para tener una buena terminación de una relación de trabajo es indispensable un buen inicio de una relación de trabajo. Es decir, si nosotros contratamos a un personal, tenemos que tener debidamente requisitado el expediente del trabajador con un contrato, y va a depender de los contratos colectivos que se tengan en la empresa o los contratos individuales con que contemos en tu empresa para poder realizar los contratos a tus trabajadores. Entonces, antes de poder tomar un término de relación laboral, es importante tomar estos puntos como base para tener una relación sana. Primeramente, el expediente completo con un contrato que contenga la información del puesto, el horario y las características de inicio de la relación laboral. Y si es un contrato a una obra determinado o a una término de un contrato por incapacidad o un contrato por capacitación, entonces tenemos que hacer en ese contrato, tener claras esos puntos para poder tener una buena término de relación laboral. Por otro lado, también es indispensable contar con todo el expediente del trabajador como una solicitud de empleo. La solicitud de empleo normalmente está llenada por puño y letra del trabajador. Y en ocasiones nos ha tocado que nos llegan demandas donde el trabajador alega o donde es solicitud del trabajador que se le pague porque trabajó desde 5 años atrás, siendo que su relación de trabajo tiene 3 meses o 6 meses. Es decir, si el trabajador con su puño y letra en su solicitud te percatas de que tenga su fecha de inicio, su fecha, su nombre completo y la firma con puño y letra, eso te garantiza que el inicio de la relación laboral pues no es la que él está alegando o pidiendo en una demanda. Entonces son puntos importantes que debes de tomar antes de hacer el término de la relación laboral. Con los cambios de la legislación hemos tenido un avance en las negociaciones para el término de la relación laboral. Es decir, si la relación de trabajo termina por cuestiones del trabajador, el trabajador puede ir a la Junta de Conciliación o a la oficina
de la Secretaría de Trabajo, donde va a pedir que fue despedido, que no se le está pagando o que se terminó su relación de trabajo, y lo primero que vamos a encontrar es una conciliación real, donde no va a intervenir ninguna persona ajena a estas partes, el trabajador y el patrón. Anteriormente nos topábamos con que ni siquiera me llegaba una invitación, ni siquiera me llegaba una carta donde yo tenía que contestar mi razón como patrón, sino simple y sencillamente llegaba la demanda. Y eso ocasionaba que forzosamente nosotros tuviéramos que tener un abogado, porque para poder contestar las demandas tienes que contar con un abogado laboral o un abogado dedicado a contestar este tipo de demandas. Y en la actualidad, las dependencias están pidiendo primeramente una conciliación. Es decir, el trabajador va y habla a la Junta de Conciliación, la Junta de Conciliación pide una cita y el trabajador trae la cita para que vayamos a una conciliación, y de ahí es donde vamos a partir para poder hacer la relación laboral en caso de que no lo hayamos hecho de una forma correcta o que el trabajador se haya ido enojado directo a la Junta. Entonces, tenemos esa ventaja actualmente. Voy a ver si puedo con el Enter. A veces no me da muy bien el ratón aquí para pasar a la siguiente lámina. Aquí está. Partiremos del término rescisión de contrato o término de una relación laboral. Es decir, así como tenemos un inicio y la entrevista para seleccionar al personal y darle su inducción, darle su capacitación, de la misma forma tenemos que tener un protocolo o un proceso de la terminación de la relación laboral. Y pues para todos los que estamos presentes, porque ya veo que hay despachos, ya veo que hay empresas dedicadas a contratación, a contratistas, a constructoras en las que están presentes, veo que tienen experiencia y que de repente el trabajador dejó de venir. Entonces, no es algo que sea muy sano a veces el poder tener la conclusión de la relación laboral. Pero sí es muy importante que tengamos que si el trabajador dejó de venir, que si el trabajador se enojó y se fue, eso no elimina o no exime de que nosotros tenemos que hacer un cálculo de un finiquito. Este finiquito es el derecho que tiene todo el trabajador que estuvo con nosotros, ya sea por un día, por una semana, por un mes o el tiempo X que haya tenido con nosotros. Nosotros tenemos que tener que hacer este documento de finiquito para poder terminar esta relación laboral. Y este término de relación laboral puede ser pues por causas de que el contrato se terminó. Si tenemos un contrato a una obra determinada, antes de que continúe con este tema, me gustaría decirles que estamos atentos a sus preguntas. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntarnos para no llegar al final y poder aclararlas en su momento con las presentaciones. ¿Ok? Bueno, el término del finiquito siempre tiene que estar presente en cualquier término de relación laboral, ya sea por causas de rescisión de contrato sin responsabilidad del patrón, por causas de rescisión del contrato sin responsabilidad del trabajador, o por causas de la terminación simplemente de la relación de trabajo, como les comentaba, porque fue un contrato de un trabajador que estuvo cubriendo vacaciones, un trabajador que fue por una obra determinada, porque así lo requiere el tipo de contratos. Siempre este tipo de términos va a requerir un finiquito. Y este finiquito lo tenemos que tener muy presente porque es desde el día 1 el trabajador ha generado una antigüedad
que le da su derecho a ese día de aguinaldo y a ese día proporcionalmente sus vacaciones. Y en algunos casos, algunos de los presentes aquí, a lo mejor hasta los abogados que tenemos presentes sabrán que son términos que a veces son de interpretación, algunas cuestiones que tiene la ley, pero siempre hay que tener presente ir a la ley a buscar cuál es la causa por la que estoy haciendo la rescisión de este contrato en el caso del patrón. Es decir, yo tengo al trabajador que falta y que no me avisa y que esta relación de trabajo me ha generado conflictos o contratiempos porque no llega el trabajador o llega tarde. Este tipo de acciones que tenemos que solucionar, ya sea con actas administrativas o con la rescisión del contrato por falta de pago al trabajador, tienen que estar perfectamente estipuladas en el contrato inicial. Es decir, si un trabajador no te avisa, tienes que irte a la fuente de esta relación de trabajo. Y para eso existe el contrato. En el contrato debes de estipular que el trabajador, si va a faltar, debe de avisarte. Si el trabajador llega tarde, tiene 15 minutos para poder llegar a su trabajo. Después de esos 15 minutos vas a contabilizar los retardos. Y si después de esos retardos se juntan 3, vas a hacer una falta. Y si después de 1 o 2 o 3 faltas, es causa de que lo vas a mandar a descansar una semana. Si tú tienes todos estos argumentos en tu contrato inicial con el trabajador, pues es una causa de rescisión de trabajo sin responsabilidad para el patrón. Es decir, tú estás eximido de o sea, puedes hacerlo y no tienes ninguna responsabilidad para una indemnización, pero sí para un finiquito. Y el finiquito, como les comento, por el día 1, por el día 2, por el día 3, el trabajador tiene derecho a que le pagues su parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y su prima vacacional. Estos son los derechos que tiene el trabajador, los derechos que tiene el patrón para poder rescindir el contrato. Si el trabajador tiene faltas, les comento en este punto, particularmente con faltas, que en alguna ocasión yo con una señora que faltaba 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, pues ya estás desesperado porque el trabajador no llega y realmente tú tienes que pagar el seguro social. Entonces llego a la Junta de Conciliación y Arbitraje sentada con mi abogado y con la conciliadora, y pues sí, voy a rescindir el contrato del trabajador. Bueno, pero nada más que sí le tienes que pagar indemnización al trabajo. Y le tienes que pagar sus 3 meses de salario y además su parte proporcional de aguinaldo y su parte proporcional de vacaciones. Y su prima vacacional. Y yo, pero si el que está faltando es él, pues sí, pero esos son derechos que el trabajador tiene por quedarse sin trabajo en este momento que tú estás rescindiendo el trabajo. No le vas a hacer una indemnización de mucho, como si le pagaras 12 días por cada año trabajado, sino le tienes que pagar los 3 meses por hacer el finiquito y la indemnización porque el trabajador no tiene la culpa, aparentemente, pero tienes que pagarle esa aportación. En ese momento yo me levanto y le digo a los dos, porque a mí la verdad es que se me hace injusto que si tú como patrón estás esperando al trabajador, no puedas rescindir su contrato. Entonces, ¿sabes qué? No lo voy a finiquitar, mejor que siga trabajando. Tú tienes la posibilidad de reinstalar al trabajador o hacerle el finiquito en ese momento, pero pagarle todas las prestaciones que corresponden para que sea un finiquito completo en la Junta de Conciliación. Y hay otros términos, otras causas por las cuales se puede terminar la relación de trabajo y que no tienen afectaciones para el trabajador. Es decir, el trabajador puede alegar que tú no le pagaste.
que tú no le has cumplido lo que dice tu contrato. Entonces, ahí es responsabilidad tuya no haberle pagado y el trabajador puede ir a la Junta de Conciliación, poner sus causas, pero estas causas, si es por falta de pago, si es porque no has cumplido con darlo de alta en el seguro, pues sí son causas tuyas y tienes que indemnizar al trabajador porque el que no está cumpliendo eres tú. Y por último, bueno, por estos tres casos, el último punto es cuando haces un contrato por una relación de tiempo determinado. Esta relación de tiempo determinado va a estar específicamente en tu contrato. ¿Cuál es la fecha de terminación de este contrato? La fecha de terminación puede ser porque está cubriendo unas vacaciones, porque está de capacitación y estás viendo si puede o no puede con la carga de trabajo, y la otra es porque es un trabajo eventual. Es decir, yo como patrón tengo un negocio que me contrató solamente por 6 meses. Por lo tanto, mi contrato con mis trabajadores va a tener ese mismo fuente de contrato y cuando haga el término de la relación de trabajo, solamente le voy a pagar su parte proporcional de vacaciones, su aguinaldo y su prima vacacional. Si es un contrato a obra determinada, solamente debes de pagarle o no te exime la ley a que lo tengas que indemnizar. ¿Ok? Déjenme, voy a la otra lámina porque ahí está. Entonces, bueno, el finiquito es el cálculo que tienen todos los trabajadores al término de una relación laboral. Entonces, cualquier persona que trabajó con nosotros tiene derecho a un finiquito. Y como les comento, pues hay 3 tipos de finiquito, bueno, 4 tipos de finiquito. El finiquito por despido, que es cuando tú decides concluir la relación laboral y vas a pagarle la parte proporcional de sus vacaciones, aguinaldo y además la indemnización. La indemnización es la que les acabo de comentar, que es 3 meses de salario porque es un despido por parte del trabajador. La baja voluntaria, cuando el trabajador decide cambiar de trabajo o que ya no es una fuente adecuada para él de trabajo, y el fin del contrato. Los términos que debe de incluir en el cálculo, todos están en la ley, ¿sí? Nosotros, si tenemos la ventaja o la oportunidad de tener algún sistema que nos calcule automáticamente nuestros finiquitos, pues los datos son generales, es decir, ¿qué es lo que debes de tomar en cuenta? La fecha en que entró el trabajador para calcular los días trabajados y la fecha de la terminación del contrato. De esta forma vamos a calcular la parte proporcional que le corresponde de aguinaldo y la parte proporcional que le corresponde de vacaciones. El trabajador que a mitad de su nómina o a mitad del pago quincenal o semanal renunció, debe de incluir la parte proporcional de los días que ha trabajado. Y si el trabajador tiene más de 15 años, él tiene todo el derecho de incluirse en su finiquito la prima de antigüedad con la que ha ganado por estar trabajando con nosotros estos 15 años. ¿Ok? Como les comento, hay programas que tienen, que es lo que vamos a ver ahorita, donde los sistemas automáticamente te calculan los tipos de despido y el sistema hace automáticamente todos los cálculos. No obstante, es muy importante que sepamos que todos los fundamentos que tienes para hacer un finiquito están en la Ley Federal del Trabajo y según el tipo de finiquito es lo que nos vamos a basar para poder hacer los cálculos. Bueno, me voy a regresar, perdón. En la indemnización por despido, este pago se realiza cuando la responsabilidad o la relación de trabajo terminó y recae sobre el patrón.
y se le conoce también como indemnización. Es cuando nosotros como patrones decidimos concluirlo porque el trabajador no cumplió y es despido injustificado. También puede ser porque la empresa, que últimamente se da que la empresa decide cerrar los puestos de trabajo y esto genera un despido sin responsabilidad para el trabajador y renuncia al trabajador provocada por algún accidente o alguna acción indebida por parte del patrón. Esto incluye que nosotros tenemos que pagar al trabajador 3 meses del salario, su prima de antigüedad, que son 12 días por año, y los salarios vencidos. También pudiese haber la petición del trabajador por la reinstalación a su puesto de trabajo. Si nosotros como patrones nos negábamos a hacerle la reinstalación, en ese momento viene el pago de 20 días por cada año trabajado, si hay la negativa de reinstalar al trabajador. No sé si hasta este momento hay alguna pregunta, creo que no, ¿verdad? Sí, contadora, tenemos ahí unas preguntas en el chat. ¿Gusta que abramos un espacio o con unas 3 y luego continuamos? Muy bien. Sí, nos dice en el chat Karen, ¿qué pasa si ya no regresa el trabajador ni tampoco por su finiquito? ¿Qué se debe hacer en esos casos? Mira, no es obligación del patrón buscar al trabajador. El trabajador debe de esperarse a que tengas por lo menos 4 faltas. Esto es muy importante porque tenemos 2 aspectos que cuidar, tanto la relación laboral como la del seguro social. Y cuando hay un tiempo posterior a la ausencia del trabajador, pudiera ser porque es fallecimiento, pudiera ser porque está enfermo, y tenemos que esperar por lo menos 4 días para que el trabajador se reporte. Si después de esos 4 días el trabajador no se reporta, tienes que hacer una baja en el seguro social por ausentismo. Este es muy importante porque si después de un tiempo viene una demanda, tú tienes que justificar que lo diste de baja por ausentismo. Y esperarte por lo menos 5 años, dice la ley, porque el trabajador tiene derecho a pedir venir por su finiquito. También me tocó hace unos meses que vinieran por la Junta de Conciliación un hijo de una trabajadora que falleció posterior a que trabajara con nosotros, pero nunca vino por su finiquito. Y los hijos están solicitando ser los beneficiarios de los finiquitos o de los seguros que el trabajador tenía. Pero como no dejó herencia y no dejó nada escrito, ellos vinieron y pegaron unos anuncios en la oficina para que si alguien reclamara, ellos hacían acreedores, si no reclamabas, se hacían acreedores de ese finiquito. Entonces tú tienes que esperar a que pasen estos 5 años porque el trabajador tiene derecho a venir, o sus beneficiarios, a venir a pedir este finiquito. ¿Ok? Ok. ¿Otra pregunta? Sí, nos comparte Jessamine, nos dice, buenos días a todos, solo para retroalimentar, la Junta de Conciliación y Arbitraje no está facultada para llevar a cabo la conciliación. La autoridad competente es el Centro de Conciliación Laboral. Así es, con los cambios de nombre. El cambio el cambio. Así es. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Jessamine. Y Mari dice, ¿qué pasa si en el lugar de trabajo tienen por costumbre llegar tarde todos los trabajadores, ya que tienen que quedarse tarde a la hora de la salida? Cierres de mes y nómina. No sé si nos puedes ampliar la pregunta, no sé si le quedó claro a usted, contadora. ¿Sí? Sí, a mí sí me queda clara porque es muy Perfecto. común. Es muy común porque vamos a irnos a la causa principal o a la primera recomendación que hicimos en el comienzo. Tu contrato debe de tener como inicio que tus trabajadores no pueden quedarse
horas extras si no están escritas o si no están en un documento escrito. Aunque lo tengas en una reloj checador, si tu contrato dice que las horas extras solamente podrán ser contabilizadas y pagadas si hay por medio un documento que autorice las horas extras. Entonces, de esta forma, tú puedes justificar que no le debes horas extras al trabajador. Es decir, en tu contrato debe de decir que no pueden llegar tarde y si llegan tarde, los vas a devolver, que tienen un límite de tiempo para llegar. Si no llegan, puedes regresarlos. Pero en tu contrato inicial debes de tener estos dos puntos muy claros. ¿Cuál es el tipo de tiempo que tiene para llegar? Y si no, no es justificable su entrada. Y les voy a decir un ejemplo muy claro que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos con el INEGI. El INEGI es una empresa que tiene voy a cerrar la puerta un segundo. El INEGI tiene un tabulador muy estricto. Nosotros tenemos 5 minutos para llegar a prestar nuestros servicios. Después de 5 minutos, el minuto 6 es retardo. El minuto 7 es retardo. Al minuto 8 es falta. Si el trabajador, aunque se haya quedado a trabajar, no es causa de pago, porque el trabajador no cumplió con la responsabilidad de llegar temprano. Pero siempre y cuando tenemos que ver que esté estipulado en nuestro contrato inicial. Ese es el que marca todos los movimientos que vamos a ir haciendo. Al final, si el trabajador checó al minuto 6 y tiene su checador, o minuto 7, es falta y pues no tiene pago. Esa es la recomendación. Gracias. Y por último, preguntan sobre la prima de antigüedad si no entra en caso del finiquito. Lo acaba de comentar que hasta los 15 años se hace el pago. Después, sí, obviamente hay cuestiones mínimas que debemos de cumplir. Es decir, nosotros tenemos como mínimo 15 días de aguinaldo, pero hay empresas que pagan 30 días, que pagan 20 días. Son políticas de las empresas las que debes o puedes poner si tú no cumples con el mínimo, tienes que cumplir con el mínimo, pero puedes dar prestaciones adicionales. Si un trabajador tienes 8 o 9 años y decides negociar con él y pagarle la indemnización, puedes hacerlo, pero no es obligación del patrón realizar esos pagos. Pero mínimo, cuando el trabajador ya cumplió 15 años, tiene derecho a su prima de antigüedad. ¿Ok? Pero tú puedes pagar más prima, más vacaciones, puedes tener una política de mayor aguinaldo para que se vea beneficiado tu trabajo. Pero la mínima son 15 días de aguinaldo y ahora con la nueva ley de vacaciones dignas, pues ya cambiaron las vacaciones y mínimo por el primer año puedes pagarle 12 días de vacaciones. ¿Ok? Muchas gracias, contadora. Si gusta, continuamos. Ok, bueno, entonces ya vimos que todas las políticas que tenemos y con las que nos vamos a marcar para poder trabajar, la recomendación es dejarlas muy estipuladas en un contrato. Y es fácil si nos hacemos el hábito de tener nuestro contrato previo a la entrada del trabajador. Si nos hacemos el hábito de tener un expediente que nos va a garantizar que al finalizar esta relación laboral vamos a terminar en buenos términos. Como ejemplo, hay gente en la que llega a la Junta de Conciliación, perdón, no se llama la Junta de Conciliación ahora, ya quedamos, ¿verdad? Pero te acostumbras. Bueno, llegas a la oficina de la Junta de Conciliación y dices que el trabajador dice que no le ha pagado sus vacaciones, que nunca se ha ido de vacaciones. Entonces, un punto muy importante en el cálculo de los finiquitos son las vacaciones. Si le debes y no tienes cómo justificar que no le has pagado las vacaciones al trabajador, el trabajador las puede pedir y tienes que pagárselas. Entonces, la forma más recomendada o la forma
para cumplir con esta petición es que tú tengas separados sus aguinaldos depositados en forma adecuada a su cuenta o un documento con que firme que se le está pagando su aguinaldo. Las vacaciones no son acumulativas, pero si no se las has pagado y no justificas que se las has pagado, pueden pedírtelas al momento de hacer el finiquito. Y a mí me pasó una vez llegar a la junta y que la trabajadora me dijera, es que me debes muchos años de vacaciones. Ah, bueno, entonces permíteme un segundo. Hablo a mi oficina, me pueden traer el expediente de fulanita de tal, llegan con el expediente y sales vacaciones del primer año, firmado con su huella. Vacaciones del segundo año, firmado con su huella. Vacaciones del tercer año, firmado con su huella. Es decir, el trabajador tenía todos los años su prima vacacional pagada y sus días gozados en su documento de vacaciones. Aunque tú tengas un reloj checador, aunque tú tengas un documento donde haces tu depósito, siempre debes de tener tanto el pago del aguinaldo. Bueno, el pago del aguinaldo no porque está depositado, pero el periodo de las vacaciones, su prima vacacional, sí lo tienes que tener firmado porque cuando el trabajador se va de vacaciones, en su recibo de nómina sale su pago normal. Entonces, tienes que tener un documento adicional para justificar este pago de sus vacaciones. Lo mismo cuando hay que generar utilidades, el trabajador tiene que tener su documento y su depósito muy claro para evitarse que en la finiquito te piden estos datos sin responsabilidad tuya. ¿Ok? Bueno, hasta aquí son los términos con los que debemos como recomendación, pedirles que se basen en un buen contrato, que se basen en un buen expediente y que el finiquito sea siempre ante una autoridad. La autoridad es la que nos va a dar la tranquilidad de que no hay un reclamo posterior. Aunque el trabajador haga un buen término, aunque el trabajador tenga una buena actitud, a veces hay alguna recomendación maligna para nosotros los patrones y alguien viene y le dice es que era más o debiste de haber pedido esto. Y de todas formas van a solicitar un cambio en el finiquito y esto nos afecta porque tenemos que hacer otra vez, contratar un abogado, otra vez ir a las instalaciones de la junta para poder hacer y aclarar que ya le pagaste. Y como no lo hiciste ante una autoridad, pues vas a tener retrasos y además puede haber salarios vencidos, salarios que estén pidiendo los trabajadores que están en tu contra. Por lo tanto, aunque la relación de trabajo se haya terminado en muy buenos términos, la recomendación es asistir a la junta para poder firmar todos los documentos. Ya sé que es un trabajo muy pesado, es un trabajo que nos quita tiempo, pero es una recomendación muy sana si tú quieres evitar problemas posteriores. ¿Ok? En el caso de los cálculos de los finiquitos y las liquidaciones, vamos a ver que al momento de calcular el finiquito es muy importante tener en cuenta, pues lo primero. Si no tienes una asesoría legal o contable, por algunos de los contadores que tenemos aquí sabemos que en ocasiones el patrón sufrimos de pánico. De pánico cuando llega el Seguro Social, luego te defiendes. Cuando llega el SAT, luego sientes miedo. Y también cuando llega una invitación de la Junta, crees que la tienes de perder. Entonces, siempre es recomendable tener la asesoría de un buen profesional. Si nuestro contador tiene la capacidad y la experiencia, pedirle recomendaciones a él o pedir un abogado laboralista para que se pueda tener todo en regla. Y recuerden tener disponible todo lo necesario para realizar el cálculo, que esto es, como les comenté, la fecha de ingreso de los días que ha trabajado, sus pagos de vacaciones que sean de forma correcta, su antigüedad y que se han pagado sus bonos, entre otros. Estos
procesos que los vamos a ver en un ejemplo ahorita, pueden ser muy fáciles si tenemos un sistema para poder hacer tanto la dispersión como hacer el cálculo de estos datos sin tenerlo que hacer manualmente. Aquí está lo que comentábamos ahorita del finiquito de la inspección, que es recomendable hacerlo directamente en la oficina para no tener ningún riesgo posterior. Cuando ya tenemos el cálculo, nos tenemos que presentar a la inspección del trabajo en la que se acredita la personalidad de ambas partes. El patrón o su representante legal tiene que justificarse y el trabajador tiene que llevar su credencial de lector, su número del seguro social y presentar el cálculo del finiquito por triplicado. El pago del finiquito puede ser por cheque o con efectivo. Siempre yo la recomendación, hay gente que ya lleva la transferencia hecha, mi recomendación es que sea por transferencia, digo, por cheque o por efectivo, para evitar cualquier inconveniente. Llegas a la junta y te dicen no lo acepto y ya le hiciste la transferencia. Yo no quisiera llegar a esta recomendación de demandas ni de emplazamiento, porque nunca hay un buen término, nunca hay algo bueno con una demanda. Te quita tiempo, te quita estrés, te quita el sueño y esto te va a perjudicar con tus otros compañeros porque crea una historia, tanto para ti en tu empresa como para la Junta de Inspección del Trabajo. Es decir, ya hay empresas que son catalogadas como problemáticas que no pagan a los trabajadores. Y incluso cuando una empresa ha sido emplazada a huelga o emplazada, ya está como que con foco rojo en la Junta de Conciliación y esto pues no genera un buen antecedente para tu empresa. Por lo tanto, siempre es recomendable la conciliación, el desistimiento de la demanda y es que se pague el finiquito acordado para evitar cualquier contratiempo de tus trabajadores. Ahorita estoy contratando a un trabajador que hace unos minutos me dice, es una empresa foránea, una empresa de la Ciudad de México que no nos paga nuestros finiquitos y eso pues crea un mal sabor de boca para los trabajadores. Vamos, antes de pasar a lo que es la presentación final, nos vamos a ir al cálculo específico de un finiquito. ¿Ok? Si ustedes ven la pantalla, me gustaría que me dijeran si ven el apartado de los sistemas. Voy a irme a, como les comenté, tenemos renuncia voluntaria y rescisión de contratos. La renuncia voluntaria es un documento o un proceso que no te genera más que el pago de tu parte proporcional de cada uno de las aportaciones que tú tienes de derecho al terminar una relación laboral. Y como les comenté, el punto número 1 es la fecha de ingreso y la fecha de terminación. Esta fecha de ingreso y esta fecha de terminación nos va a dar los días que ha estado el trabajador con nosotros, ¿sí? Automáticamente sale su parte proporcional que le debemos de los días que ha trabajado en esta semana. En este caso son nóminas semanales. Nos va a hablar de su salario diario, que el mínimo que por lo menos tenemos que liquidar a nuestros trabajadores con el salario mínimo para que esté justificado el finiquito. Los días que le corresponden de aguinaldo según los días trabajados que tiene el trabajador y que son 4 años que tienes trabajador, tiene 4 años, 63 días. Y en este caso le tocan 9 días de aguinaldo, de aguinaldo y su parte proporcional de aguinaldo. Nos toca que las vacaciones ya es proporcional y que ya tiene su tabla por las vacaciones dignas y nos da su parte proporcional
de vacaciones. También tenemos lo que es una prima vacacional, que es el 25% de su vacaciones. Es una forma sencilla y es la más sencilla que tenemos para poder generar el finiquito por causas de renuncia voluntaria. Si tenemos un sistema, pues miren qué fácil es hacer el cálculo y el timbrado. En el caso de que sea una rescisión de contrato, que esa es la que nos cuesta o que nos da dolores de cabeza a veces a los trabajadores, a los contadores, o nos da dolor de cabeza a los patrones porque no sabemos qué tipo de finiquito es el que vamos a hacer. Puede ser una por tiempo determinado o por tiempo indeterminado. Si tenemos un finiquito por tiempo determinado, comentamos al principio que por tiempo determinado es cuando la relación se va a terminar y le hicimos un contrato inicial de capacitación o que está cubriendo vacaciones, ¿sí? En este caso, sí le toca una parte de indemnización y una liquidación, y vamos a finiquitar a un trabajador muy rápido. Tengamos aquí para ver un ejercicio muy fácil. Este trabajador tiene su fecha de ingreso, su fecha de salida, tiene un año, tiene 223 días trabajados y tiene las mismas prestaciones iniciales que el trabajador que renunció voluntariamente. La diferencia es la indemnización. La indemnización la vamos a considerar con los días trabajados, que le toca un monto de 6 meses del primer año, son la parte proporcional, más la antigüedad, que no le toca nada en este caso, y sus 3 meses de salario por término de la relación laboral. ¿Ok? En este caso, el sistema actualiza automáticamente todos los cálculos y te justifica en qué salario o en qué se basa para hacer este cálculo. Tenemos una prima de antigüedad por 12 días y es su parte proporcional que le corresponde. Si tenemos suerte, si podemos negociar con el trabajador desde el inicio con una fecha de terminación de un contrato por una causa justificada, nos evitamos esta parte y solamente pagaríamos la liquidación, no la indemnización. Pero como les comento, va a ir de primera mano por la causa por la que tenemos nuestro contrato. Si en nuestro contrato se especifica el origen de un contrato y el fin de este contrato, nos evitaríamos la parte de la indemnización. Y tenemos la parte del cálculo para el impuesto sobre la renta, que va a ser el cálculo de acuerdo a los años trabajados por la tabla del impuesto. Este apartado es importante porque la renuncia va por los años que ha trabajado con nosotros y se divide este impuesto mientras más años tiene el trabajador, menos porcentaje de impuesto le toca de su finiquito. Y tenemos el apartado de la renuncia por tiempo indeterminado, que es así, sí o sí, es una indemnización, uno que tenga más tiempo. Como yo les comento, mis trabajadores tienen muy poco tiempo, pero lo mismo, su causa de ingreso, su causa de baja, su fecha de ingreso, su fecha de baja, su parte proporcional por ley que le corresponde a todos, la indemnización y su mínimo de 3 meses de salario, más su antigüedad de 20 días por año que le corresponde, su mínimo de 3 meses y su prima de antigüedad por los 12 años de trabajo. Y el cálculo del impuesto, que va a depender de los años, por su proporción, de los años que tenga ganados y la tasa de impuesto. ¿Sí? Como pueden ver, los cálculos pueden ser manuales, pero si tienes una fórmula que en alguna de las páginas del SAT o de las calculadoras financieras
podemos tenerlos muy fácilmente porque nos las pueden recomendar, o si tenemos un sistema que te permite hacer el cálculo, es la forma más correcta. Cuando ya tenemos el finiquito hecho, pues vamos, imprimimos los finiquitos de los que tenemos hechos. Voy a buscar uno que ya tengo listo, que es el que se acaba de ir a la Junta de Conciliación en este momento. Y sale su finiquito con su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones, y en caso de que el trabajador tenga percepciones adicionales como un salario que le debemos, la autoridad del SAT nos dice que tenemos que hacer 2 timbres de nómina, es decir, tenemos que timbrar la parte del salario que le debemos en un recibo de nómina y otra parte por la indemnización o el finiquito. Cuando tú tienes un timbrado de nómina con este apartado, por el periodo que tienes que hacer, que tienes que terminar, vas a tener 2 recibos de nómina, uno por finiquito y uno por salario. No sé si hasta este momento tengan alguna duda. Tenemos algunas preguntas en el chat, si gusta que se las lea, contadora. Sí, por favor. Ok. Acá me quedé. Erika, ¿qué pasa si la baja se aplica por término de contrato por bajo desempeño y el contrato es por tiempo determinado? ¿Qué pasa si hay por tiempo determinado? Tienes que pagarle todas las prestaciones por que es un despido injustificado para el trabajador. O sea, la responsabilidad no es del trabajador, es del patrón. Por lo tanto, tienes que pagar la parte proporcional, aquí rescisión de contrato, por tiempo indeterminado, dijiste, ¿verdad? Determinado. Determinado. Entonces, en el apartado de determinado vas a tener que incluirle la indemnización y la liquidación, y en la en este apartado, como ya quedamos al principio, le toca toda la parte proporcional de vacaciones, aguinaldo, y en el apartado de la indemnización, los 6 meses del primer año trabajado, más la antigüedad, que no, en este caso no le corresponde, y los 3 meses de sueldo. Tenemos otra pregunta. Si el contrato es por tiempo eventual, pero la empresa decide terminar la relación laboral por desempeño, ¿es válido? No. Lo que marca el término de la relación laboral es el contrato a la fecha que le hiciste el contrato. Si tú terminas el contrato antes, tienes que finiquitarlo. La recomendación es termina con término al contrato como lo estipulaste desde el principio, para que no sea responsabilidad tuya como patrón. Dice, la prima de antigüedad se da por despido injustificado, no importando los 15 años. Sí, cuando es por injustificado. La prima de antigüedad se entrega independientemente de si renuncia o si lo despiden, de todas maneras se entrega. Cuando se No, tiene los 15 años. es que si tú tienes un contrato por tiempo determinado e indeterminado, aplica la prima de antigüedad, pero dependiendo de cómo esté la estructura de tu contrato inicial, como les comento, yo vamos a imaginarnos una constructora que tiene un proyecto de un edificio por 6 meses, o un contrato por 6 meses donde va a terminar ese proyecto. Quiere decir que esta gente que estoy contratando es exclusivamente para este proyecto, y este proyecto se va a terminar en 30 días.
Entonces, si yo justifico en mi contrato que la relación de trabajo se va a terminar en 30 días porque la fuente del trabajo solamente la tengo para este plazo, entonces no tengo ninguna obligación con el trabajador de pagarle prima de antigüedad porque desde el inicio sabemos que la causa de este contrato y de la contratación con mis trabajadores es por esta fuente de trabajo. ¿Sí? Si no lo justificas en tu contrato inicial, entonces la tienes que indemnizar con 12 días y más 3 meses de salario. Entonces, lo importante es la fuente, el contrato. Sí, yo creo que es cuando la persona sí tiene los 15 años, o sea, allí sí se le paga, ¿Y independiente. sí o sí? ¿O Sí, sí? ok, sí era la duda, yo creo. Eh, aquí es la misma, dice, pero si lo despides es obligación pagar la prima de antigüedad, de lo que platicaba. Así, así Eh, es. Claudia, licenciada, comenta, he escuchado que el descuento debe ser proporcional. Descontar todo el día por haber llegado tarde, 10 o 15 minutos, no aplica. Ya si el empleador lo regresa porque así lo estipuló en su contrato, es correcto, pero ya sería considerar si es conveniente regresarlo, al menos en una empresa donde hay pocos empleados. Pues mira, es una política difícil, es una política donde tú tienes que evaluar precisamente un trabajador que no tienes con quién sustituirlo, porque tendrías que pagar otro. O sea, si tú tienes, yo por ejemplo, tengo en el INEGI 8 trabajadores y yo sé que en el minuto 6 es falta. Yo tengo que tener a un trabajador siempre esperando afuera por si alguno de estos no llega, para que firme, para no perder el día, porque obviamente pierdo el día. Entonces, dentro de la política que yo tengo es tener un reemplazo adicional siempre para poder entrar. Eso cuesta, es una política que cuesta. Entonces, tu empresa o la empresa tiene que evaluar qué es más costoso, la pérdida de ese trabajador que no llegó porque no va a hacer su trabajo, o tener un trabajador que cumpla, y digo, más bien tener un trabajador que reemplace y que siempre esté al pendiente del trabajo, que sea multifuncional para quien falte, o la otra es pagar uno adicional para que siempre esté al pendiente. Es Complejo. una política muy difícil de tomar, muy difícil, pero yo que he regresado a gente y yo que por minutos le digo, no te lo voy a pagar, mejor regrésate. Te lo aseguro que va a llegar temprano si le interesa su trabajo. Muy bien. Levantó la mano, Leche Caracol. ¿Puedes abrir tu micrófono? No te escuchamos. No la vemos ni la escuchamos. Ok. Aquí había dejado una pregunta, la Leche Caracol en el chat. Si en el recibo de nómina viene estipulado el pago de la prima vacacional, ¿serviría para ese tema? Mira, para el pago de la prima vacacional sí, porque por ejemplo, el trabajador eh, dice que le debo vacaciones y le debo prima vacacional. ¿Ok? La prima vacacional la vas a justificar tanto en su recibo de nómina como en el depósito que tengas con tus pagos, porque cuando a mí me han hecho auditorías, cuando a mí me han pedido que lleve a la Junta de Conciliación todos mis depósitos de mis trabajadores, ahí veo y le especifico a la Junta cuando pagué la nómina que le pagué su prima vacacional. Pero el goce de las vacaciones, eso es muy difícil de comprobar si no tienes un documento. ¿Sí? El documento que yo manejo es un documento, voy a ver si lo puedo abrir ahorita en lo que vemos la otra pregunta, donde le especifico al trabajador, te vas el día 8 y tienes derecho a 5 días, entonces 8, 9, 10, 11, 12, 13. El 13 se terminan tus vacaciones y tú tienes que volver el 14. Y el trabajador lo ve, lo firma
y luego llega el día 18. ¿Y por qué apenas vienes? Es que no supe cuándo se terminaron mis vacaciones. O sea, de todas formas, no le queda claro al trabajador, que lo tienes que leer con bolitas y todo y que te lo firme, porque si no te lo deja firmado, corres el riesgo de que diga en la junta que no se las pagaste, que no se fue de vacaciones, que no las ha gozado, y ¿a quién crees que le cree? Pues al trabajador. Entonces, la forma más conveniente de tener el expediente es una hoja firmada con la fecha de ingreso, con la fecha de cuándo se va de vacaciones, los años que tiene y cuándo se va y cuándo vuelve. Ahorita, mientras sale otra pregunta, les voy a pasar un formato para que lo vean. Sí, es sobre la prima de antigüedad. Tienen derecho a la prima de antigüedad si se despide justificadamente. Aquí, Claudia San Martín nos apoyó a contestar la pregunta. Nos dice, la prima de antigüedad por renuncia solo aplica cuando tienes como mínimo 15 años de 15. antigüedad con la empresa. Por el Ujú. contrario, cuando es despido injustificado o justificado, siempre aplica la prima, pero topada a 2 salarios mínimos. A 2 salarios. Ajá. Espero te sirva la información. Muchas gracias, Claudia, por apoyarnos a contestarlo. Muy amable, muchas gracias. Sí, tenemos creo que algunos abogados por aquí y algunos, gente, contadores que que tienen tienen toda la información de la ley muy clara. Vacaciones, que me la busco porque no la encuentro. Aquí ya sé. Para pasarle este formatito, si hubiese alguna otra pregunta. Nos comparte Fabiola aquí en el chat, recordando que hay salarios mínimos generales, mínimos fronterizos y mínimos profesionales para algunos puestos muy específicos. Sí, es muy importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de los mínimos generales o de la zona donde haga el trabajador, ¿no? Ay, Dios, un segundito porque ahora no me puedo cambiar, pero déjenme abro esta de las vacaciones, a ver si la pueden ver. Ahorita se las voy a En lo que compartir. lo abre, aquí comparto lo que nos escribe Claudia, que es muy importante. Nos pone en el chat, es importante tener presente que la conciliación prejudicial es obligatoria solo hasta después que te dan la constancia de no haber conciliado en el centro de conciliación. Es cuando el trabajador puede acudir a los tribunales. Así es, así es. Entonces, afortunadamente estos cambios al patrón nos han beneficiado porque ya no es nada más la voz del trabajador, no nada más es el abogado que busca una ganancia por la demanda, sino es primero poder negociar y poder tener una reunión muy saludable. Yo hace unos días tuve unas semanas, un hombre, el esposo de una de las trabajadoras, que vino a pelear, así el esposo vino a gritar y bueno, se fue directo a la junta y en la junta yo hablé primero con la conciliadora, le dije, quiero hablar con la trabajadora, si me permite, sin que esté el esposo, y le dije, te ofrezco, aquí está tu finiquito que te corresponde, esto es lo que tienes de derecho, porque el esposo quería una fortuna y sin justificación. Y le dije a la trabajadora, lo más importante en este momento es que sepas que las mujeres violentadas necesitamos ayuda y no precisamente por una persona que nos está violentando pelearte con tu patrón. Entonces, afortunadamente los de las oficinas de la Junta están muy abiertos para poder hacer este tipo de negociaciones. Miren, no sé si ven en este formato, sí se ve el formato, ¿verdad? En este formato de vacaciones, de prima vacacional, aclaramos muy bien cómo es la fecha de ingreso del trabajador, la fecha de que entró a trabajar, el periodo que le corresponde, el salario y los días que tiene derecho el trabajador. ¿Ok? Y además en la parte inferior dice que se gozarán 12 días de vacaciones desde el 1 de febrero
al 14 de febrero del 2024, presentándose el día 15 a sus labores. Esto en cada uno de los expedientes te va a dar tranquilidad de que si hay un finiquito, lo puedas justificar si hay algún requerimiento que no estés cumpliendo, que te pidan que tengas que aclararlo, ¿ok? No sé si tengan alguna otra pregunta. Sí, si me permite, muchas gracias. Preguntan en el chat, ¿qué se debe hacer en el caso de un dictamen de invalidez temporal a 2 años enviado por el IMSS y no es por riesgo de trabajo? ¿Se puede dar de baja? Un dictamen porque no es riesgo de trabajo, ¿verdad? Mira, en Dictamen este caso, de invalidez temporal, dice. invalidez temporal. A mí me pasó con una señora que tuvo 2 años, no puedo, en su expediente está dada de baja por invalidez, ante el Seguro Social la tienes que dar de baja y la das de baja en el sistema, pero cuando él dice, ya se acabó mi incapacidad, su expediente tiene que quedar abierto porque no lo has finiquitado ni le has pagado su parte proporcional y su puesto debes de conservarlo. Es decir, que cuando se terminen estos 2 años, sí lo das de baja, sí le dejas de pagar, pero de posterior a los 2 años que él ya terminó su incapacidad, él tiene derecho a la reincorporación y a que se le pague la parte proporcional de lo que le debas de aguinaldo y de vacaciones. Tenemos unas últimas preguntas. Ya podemos continuar con las preguntas o faltaría algún tema para... No, si ustedes, alguno de ustedes, si maneja algún otro sistema que tenga, Carla está preguntando, pero antes me gustaría, si alguno de ustedes tiene en sus sistemas o en una calculadora que pueda hacer los finiquitos, la recomendación es siempre hacerlo, además del finiquito calculado en tu sistema, hacer un cálculo aparte para confirmar que sea el correcto, ¿no? Y que nunca pierdas la cordura cuando una demanda o un finiquito que te llegue, porque es preferible que pidas la ayuda de una persona con conocimiento, para que no llegues a la junta y te vayan a pedir lo que no le corresponde al proveedor. ¿Ok? Y sí, seguimos con las preguntas. Sí, adelante, Carla. Puedes abrir tu micrófono. Hola, buenos días. Una duda, por ejemplo, en el caso que estaban mencionando sobre la invalidez temporal de 2 años, ¿hay algún sustento en el que, ante la ley, en el que diga que sí se puede dar de baja el trabajador ante el IMSS con la invalidez temporal? Fíjate que en los chats que hemos tenido nosotros con algunos grupos, ninguna persona hemos encontrado ese sustento, pero con el simple documento que te trae de la incapacidad temporal, con esa causa puedes darlo de baja, pero como te digo, cuando se termina, tienes que volverlo a dar de alta y tienes que volver a reincorporarlo en el trabajo. He tenido auditorías, te digo, no tenemos el sustento, pero hemos tenido auditorías y hemos logrado justificarla con el documento de invalidez por esos 2 años. Tengo otra pregunta en el chat. ¿Cómo es el cálculo para los trabajadores eventuales de la construcción, de la construcción, que su contrato es por obra o tiempo determinado? Solamente en este caso es lo mismo que nos pasa a nosotros los de la limpieza. Nosotros, me voy al primer punto, a la primera recomendación. La especificidad o la especificación que tiene que tener tu contrato inicial es la que nos va a permitir actuar de la siguiente forma. El contrato es originado por un contrato de tal a tal fecha o por la obra del edificio fulanito de tal. En ese contrato que le haces inicialmente al trabajador, te liberas o te exime de pagar parte proporcional, digo, pagar indemnización o antigüedad.
con esa justificación en tu contrato, tú le vas a poder solamente dar su parte proporcional de aguinaldo, su parte proporcional de vacaciones y su prima vacacional, siempre y cuando tengas bien claro tu contrato. Es muy importante el primer punto, porque lo ha Así comentado es. en el tiempo ese de que el contrato tiene que estar muy claro y poner todas las especificaciones para evitar todos esos problemas en un futuro. Y tanto para este tipo de finiquitos como con obras determinadas que nosotros tenemos, somos una empresa de limpieza donde nuestros contratos son originados por un periodo nada más. Nunca hemos tenido ningún problema para los términos de contrato y que nos hayan pedido los 12 días de antigüedad. Y la otra recomendación es si tú tienes un reloj checador, si tú tienes una lista de raya o una lista de asistencia, más bien, si no tienes reloj checador, si no tienes cómo justificar tus asistencias, es muy importante que tengas un documento como título que le pongas lista de asistencias para que puedas justificar ante una auditoría o alguna revisión, porque a veces no tienen lista de asistencia en las empresas y eso les ocasiona que no pueden, les tumban los bonos de asistencia, les tumban los bonos de puntualidad porque no tienen justificados esos tabuladores para tus trabajadores. Y la otra es las vacaciones. Siempre lleva un documento que te permita justificar o tener el antecedente de cuándo se fueron de vacaciones. Sí, yo he estado en otras videoconferencias y han hecho esa recomendación, independientemente de que tengan el reloj checador, tengan Así es. un tabulador donde ellos estén firmando, quizá a la semana, al mes, donde se pueda presentar, porque ha habido ocasiones de que el reloj checador no sirve para una auditoría o audiencia, ¿no? Entonces, sí lo han Definitivamente recomendado abogados en no te la hacen válida y en ocasiones me ha tocado en pláticas donde me preguntan por qué no me están tomando en cuenta este documento como asistencia y lo ves y dice empleados de la empresa fulanita de tal. No, el título es asistencia de la semana fulanita de tal a fulanita de tal. O sea, tu documento que quede bien justificado que es una asistencia y que lo llevas semanalmente o quincenal con el periodo que tú tengas. Es muy importante el documento físico todavía, aunque ya la nueva tecnología está avanzada con relojes checadores, con huellas digitales, la autoridad nos sigue pidiendo evidencias físicas. Sí, muchas gracias. Para ir cerrando la videoconferencia, voy a compartir los temas de las preguntas del chat. Aquí le agradece Claudia San Martín, a la licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Nos escribe Claudia. Y Leche Caracol, no funcionaba su micro, pero nos dejó su pregunta. Dice, mi pregunta era para el término de contrato por tiempo determinado. Aunque el trabajador ya sabía que había una fecha de término, hay que pagar liquidación e indemnización. No, como quedamos, si tu contrato tiene un origen y es una obra determinada como la construcción, como un contrato de origen, si está bien especificado en tu contrato, el término de la relación laboral solamente aplica aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Muy bien. Karen pregunta, ¿qué pasa si ya no regresa al trabajo ni tampoco por su finiquito? ¿Qué se debe hacer en estos casos? Como les comenté al principio, tienes 4 días para darlo de baja en el seguro por inasistencias o por ausentismos solamente y guardar sus datos por cualquier reclamo o del trabajador o de algún familiar. Una disculpa, ya la habíamos leído. Esa pregunta se me movió aquí el chat, pero bueno, lo vamos a reforzar. Sí, me quedé, las últimas preguntas dicen, ¿cuál es el proceso recomendable para que las actas administrativas tengan efectos legales correspondientes?
Las actas administrativas deben de ser parte integral del expediente del trabajador. Tienes que tener una huella y tienes que tener testigos de las actas administrativas, o sea, de la gente que está participando en el levantamiento del acta administrativas. Y lo más importante es que le des la voz al trabajador. Es decir, en el acta administrativa debes de justificar por qué has llegado tarde tales y tales y tales días. Si dentro de tu contrato o dentro de tus obligaciones, el horario de entrada es a tales horas y a tales horas es tu salida. Entonces, en ese momento le das la voz al trabajador para que le exponga en la misma acta administrativa la causa por la que no está llegando temprano o porque tomó dinero de un lugar donde no le correspondía, o porque, no sé, ¿qué otra acta administrativa pudiéramos, actos indebidos, ¿sí? Que pudieras cuestionar porque el trabajador se ausentó de su trabajo. Siempre le tienes que dar la voz en el acta administrativa, que él ponga con su puño y letra por qué se fue temprano, por qué llegó tarde o porque agarró un dinero que no era de él, ¿sí? Y guardarlas en el expediente. Ok, tenemos aquí una pregunta muy interesante. Nos ponen, si el trabajador por un accidente pierde un miembro de su cuerpo y recibe una pensión parcial permanente, mas sin embargo, ese miembro no lo limita a laborar y él desea continuar laborando, ¿le puedo hacer un finiquito? Le debes de hacer o sea, si él quiere, o sea, la indemnización para que él deje de trabajar, se la tienes que dar si él ya no quiere trabajar, ¿no? O sea, si ya no puede trabajar, porque, por ejemplo, para mí, un trabajador que no puede trapear o no puede levantar una cubeta, ya no puedo trabajar conmigo. Entonces, yo lo tengo que liquidar y lo tengo que liquidar con lo correspondiente a los 3 meses de salario y sus 12 días por año. ¿Por qué? Porque es causa ajena al trabajador, el despido. No es porque se dañó, se accidentó en mi empresa. Pero, sin embargo, puedes reinstalarlo y que continúe en su trabajo o en alguna otra actividad que tú tengas para él sin necesidad de despedirlo. Muchas gracias. Me permite, Datito. Voy a leer las últimas 3 preguntas para concluir la conferencia. Nos ponen, hay reloj checador que maneja reportes físicos. ¿Ese en dado caso sirve? Sí, sí, si los puedes imprimir y tenerlos en tu lista, sí, como lista de asistencia, y que diga lista de asistencia. ¿Pueden ir sin firmar o tienen que ir firmados? No, no precisamente, no, yo no los he mandado firmados, pero sí dice lista de asistencia y tiene la fecha del reporte y las incidencias que ha habido en el periodo. Okay. Lick, lo mismo pasaría con el formato de hora extra, ¿verdad? El colaborador debería firmar un documento aunque se le entregue su nómina. Sí, no de pago, sino porque en el pago de la nómina tiene que tener, lo que sí tiene que tener es la autorización para trabajar horas extras. Si tu contrato dice que el trabajador tiene prohibido trabajar horas extras, ¿sí? Aunque el reloj checador diga que te quedó media hora tarde o 2 horas tarde, si su contrato dice que solamente se le puede pagar horas extras, siempre y cuando sean autorizadas por su supervisor, entonces se las tumbas si no tiene la autorización del patrón o del supervisor firmado. Oh, muy bien. Aquí tengo de Araceli. ¿Con qué tipo de salario se paga la indemnización constitucional y los 20 días por año y la prima de antigüedad, salario diario, salario integrado? Los topes son hasta 2 salarios como máximo. Sin embargo, puedes
Pues va a depender de la negociación. Bueno, los salarios para la indemnización son con lo que, digo, de la prima de antigüedad y las vacaciones y su aguinaldo es con lo que el trabajador gana. Pero la indemnización es la que son 2 salarios mínimos de la zona en la que pertenezca el trabajador. Ok, una última pregunta, contadora. Ya vamos a concluir. Si hay un trabajador que ya tiene 2 años recibiendo una pensión por cesantía de otra empresa y nosotros queremos darle un empleo, ¿podemos darlo de alta en el IMSS? ¿Sí? Sí se puede, pero Sí. no para la misma empresa, tiene que ser otra, ¿verdad? Pues, sí puede ser otra y una actividad diferente a la que venía trabajando y a la hora de que llegue su hoja del Seguro Social, la liquidación, vas a ver que va a aparecer menos unos rubros porque ya tiene pensión, entonces te van a aparecer menos aportaciones para pagarle a él. O sea que las aportaciones al IMSS van a ser menores. No las aportaciones, ya no le vas a pagar invalidez porque ya tiene su pensión por invalidez. Oh, por cesantía, por cesantía. Por cesantía, ajá. Tiene 2 tipos ahí cuando tienes el SUA y vas a decidir cuál de los 2, porque sí lo puedes dar de alta y sí puedes pagarle, pero al final cuando tienes tu cédula de liquidación vas a tener diferencias si no le pones en el SUA porque que el trabajador ya tiene pensión o por invalidez o por cesantía. Bueno, siempre hay muchas dudas, muchas preguntas con este tema que Sí, es lo que te iba a decir ahorita. Me preguntó que si lo podías contratar y yo me fui hasta el SUA, fíjate nomás. O sea, sí lo puedes contratar, sí lo puedes dar de alta, nada más como recomendación, en el SUA te va a salir diferencias en las liquidaciones. así es. Sí, las preguntas que me hacen en el chat, ahorita lo agregamos, no sé qué sucedió, debería de estar el tema, pero denos un minutito, ahorita lo van a agregar. Contadora, pues queremos agradecerle enormemente que nos haya apoyado con este valioso tema el día de hoy. También darle las gracias a David Parra con mi contacto de Aspel por haber logrado llevar a cabo este tema. Esperemos que más adelante se logren concretar más. Aquí los esperamos a todos los participantes que estuvieron el día de hoy. Muchas gracias. Les compartí el link para contestar. Me están comentando que no aparece el tema. Ahorita lo van a actualizar. Ya me están diciendo que lo están revisando, pero no se preocupen. Ahorita aparece y ya que contesten, les vamos a enviar por correo electrónico la constancia digital de asistencia. Yo sí me es muy importante. Sí, me es muy Adelante. importante comentar con mis colegas que están presentes, contadores, abogados, que la plática va a lo práctico. Probablemente ellos tengan más conocimientos, cuestiones legales y cuestiones ya de aspectos como nombres y ahora de la legislación. Pero la práctica el dominio con los empleados es muy complicado, son muchos temas los que tienes que dominar y la recomendación para todos es contar con un abogado que te pueda dar la recomendación, que tu contador tenga una buena comunicación contigo para los finiquitos y si tienes un muy buen sistema de nómina, te va a ayudar muchísimo a hacer todos los cálculos. Es más barato tener un sistema de nómina, es más barato tener una herramienta que te ayude a hacerlo tú sola a mano. Los contadores a veces buscamos o tenemos la práctica de hacer todo en Excel, sin embargo, la práctica o los nuevos sistemas nos ayudan a agilizar el trabajo.
Eso es la recomendación más importante. Y si hay algún abogado o algún contador que tenga alguna recomendación para mí, estoy abierta para poder alimentar esta presentación y poder mejorarla. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. A nombre de Canaco La Paz le damos nuestro reconocimiento por la videoconferencia del día de hoy. A todos los que asistieron, muchas gracias. Esperamos verlos nuevamente. David, levantaste la mano, te doy la palabra. Muchas gracias, Liliana, y muchas gracias, Adriana. No, es para agradecerles el que nos hayan dado este espacio. Gracias, Adriana, por apoyarnos en estas pláticas que siempre me apoyas. Esperemos traerles más. La verdad, Adriana es una persona que trae varios temas que nos puede ayudar en un momento dado, y ahí estamos a la orden. Y aquellos que les interese algún sistema de Aspel, no nomás tenemos de nómina, hay de facturación, de contabilidad, de punto de venta, etcétera. Con Liliana pueden hablarle y ella nos puede pasar la información de ustedes para marcarles. Ahorita traemos buenas promociones y Adriana pues es una persona que también nos puede ayudar a asesorar. Entonces, les agradezco mucho la asistencia y pues yo estoy a la orden. Liliana, pues nos vemos el jueves por allá. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos. Daremos por concluida la conferencia el día de hoy. Que tengan todos un buen día y buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Adriana.